Doctor Carlos Baena, a nombre del movimiento Mira, muchas gracias por su juicio, por su llegada temprano y por intervenir a nombre de ese movimiento político, doctor Baena. Presento un cordial saludo, presidente, a usted, a todos los senadores, representantes de la Cámara y a todos los televidentes. Pensamos que el punto fundamental tiene que ver con la generación de empleo. Ahí es donde hay que trabajar, porque no vamos a desechar la inversión extranjera, ni tampoco vamos a decir que no vamos a crecer hacia afuera o que vamos a tratar de impulsar el crecimiento por medio de las exportaciones. La condición es que mientras haya inversión extranjera que garantice empleo en el país, pues estaremos avanzando en la línea correcta. El tema fundamental es garantizar empleo. Y de otra parte, lo relacionado con el sector financiero. Estamos frente a una crisis relacionada con las finanzas, con el sector financiero, la economía global, y tenemos estadísticas acerca del comportamiento del sector financiero, de su participación en el PIB y también su generación de empleo en el país. Observemos, por ejemplo, que el sector financiero tiene una participación en el PIB del 17%, mientras que genera un 7% de empleo. Si comparamos al sector financiero con la industria, encontramos que la industria tiene una participación del 15% en el PIB, mientras que está generando un 13% de empleo. Y el comercio tiene una participación del 12% y genera la mayor tasa de empleo en el país, que es del 25%. Mientras que el sector financiero tiene una participación del 17%, el comercio tiene una participación del 12% en el PIB. Es decir, que tiene mayor participación en el sector financiero y genera mucho menos empleo que el comercio. Mientras el comercio genera 25%, el sector financiero genera 7%. Y el sector financiero ha recibido apoyo por parte del gobierno. La política del gobierno es subsidios. Y el sector financiero dice, perfecto, subsidios. Pero esos subsidios no son sino una intermediación del sector financiero en la economía, porque al fin y al cabo esos dineros vienen del Estado. Y la política del gobierno tendría que ser orientada o estar orientada a subsidiar, pero solo en la medida en que esos subsidios generen empleo. Podría ser confianza inversionista, pero solo en la medida en que esa inversión genere empleo. Reformas legales e incentivos, pero para la generación de empleo. De lo contrario, vamos a estar en un escenario donde cada día se multiplica la informalidad, donde comenzamos a un proceso regresivo en la economía. Frente a esto, nosotros vamos a plantear en la presentación varios modelos de desarrollo, porque generalmente para una situación de crisis se hace un enfoque desde la perspectiva de desarrollo económico, pero también hay que considerar el desarrollo humano, hay que considerar el desarrollo social, hay que considerar variables de carácter ambiental, y el único instrumento que puede garantizar en su majestad, en su verdadero sentido, desde el miraísmo, un equilibrio de esos modelos de desarrollo es la política. La política está llamada a asumir esos contextos y a lograr un equilibrio entre esos modelos de desarrollo. Asimismo, vamos a ampliar un panorama sistémico para abordar la crisis, donde en la parte de arriba aparece la política, asimismo la participación ciudadana, entendida desde el miraísmo deliberativo, como la deliberación
que tiene que abrirse en el país de cara a la situación que nos compete. De otra parte, la estabilidad macroeconómica, que la vamos a conseguir por medio de la política fiscal, por medio de la política monetaria y por medio de la política cambiaria. Todo esto articulado con la productividad y con los factores de producción para lograr competitividad. Productividad que demanda de la política, no de la politiquería, medidas en materia del capital, medidas en materia del trabajo y medidas en materia de la tierra. Asimismo, todo contextualizado por la variable social y por la variable ambiental, activar el consumo, activar la oferta, la inversión privada directa, el contexto regional. Frente a cada uno de esos elementos vamos a presentar propuestas con el fin de lograr un equilibrio, y ese equilibrio tiene que orientarse hacia la consecución del empleo. Hay un contexto de crisis internacional cuyo foco está en los créditos subprime, es decir, en condiciones desde el punto de vista financiero exageradas que llevaron a una crisis de carácter financiero global, que nos presentan y nos ponen sobre la mesa un panorama, una variable que es la variable del sector financiero, que tiene que ser debatida, que tiene que ser considerada. Y en ese contexto mundial hay diferentes propuestas. Las naciones industrializadas del mundo proponen establecer unas reglas de juego de carácter universal que garanticen el blindaje del sistema financiero internacional. Pero se ensayan diferentes fórmulas. Por ejemplo, Estados Unidos presenta un paquete para aumentar la demanda interna, en fin. Esos son elementos que nos sirven para dar un contexto. Pasemos al tema de la crisis en Colombia. Nosotros pensamos que soldado avisado no muere en guerra. El país ha sido tibio y el gobierno frente a todo lo que se anunciaba. No encontramos el liderazgo, no encontramos las acciones, no encontramos las medidas decididas, ni el liderazgo oportuno por parte del gobierno nacional frente a lo que se veía venir. Pero definitivamente sí son dos crisis las que se nos presentan en el estudio que hemos de asumir. Una crisis que es a nivel de lo que hemos venido construyendo, de lo que ha venido construyendo el país por décadas. Un índice de Gini donde las desigualdades en la distribución del ingreso son manifiestas, donde desde el sistema de valores del miraísmo diríamos que se ha cometido una gran injusticia. No es justo que la riqueza en este país se haya concentrado en unas pocas manos. No es justo que en este país no se hayan tomado las medidas de carácter legal para evitar esa concentración y esa desigualdad. No es justo que en este país cada día se aumente la línea de pobreza y la línea de indigencia, muy a pesar de que se avanza con la confianza inversionista, el empleo no reacciona. No es justo que el sistema económico, desde la política
no se ha intervenido con mayor fortaleza